por medio de la gracia divina. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Intercedemos por familiares y amigos que quizás están sufriendo, nuestros seres queridos que están sufriendo porque no te conocen. Señor, intercedemos para que toques sus corazones, para que toques sus vidas y este sea el tiempo que te conozcan. Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias. Gracias por este tiempo y gracias por todas las bendiciones. Esa es la misericordia de Dios. ¿Y qué más nos dice esta palabra? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Así es nuestro Dios. Su mayor placer es amarnos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra. Qué hermosa palabra. Saber que lo que más le gusta a Dios es amar a sus hijos. Es amar a las personas. Aún amar al que está perdido. Por eso la Biblia dice que el deseo de Dios es que todo el mundo se salve. ¿Por qué? Porque el gran placer de nuestro Padre Celestial es amar. Amar. Por eso, queridos hermanos, despojémonos de todo residuo religioso en nuestras vidas, en nuestros corazones, y nunca te sientas que Dios te va a castigar, que Dios te quiere destruir, que Dios te desecha, que Dios te saca de su gloria, sino todo lo contrario. Aceptá que Él te perdona y te recibe en la condición en que te encontrás. Después Él hace la obra, por supuesto. El que comenzó la obra la va a terminar. Nuestro Dios no deja obras inconclusas. Si se lo permitimos, Dios va a hacer la obra. Porque nos ama. Simplemente eso, nos ama. Quiere lo mejor para todos nosotros. Por eso recibamos el perdón y despojémonos de toda sensación de sentirse condenado o alejado de Dios. Porque el perdón de Dios actúa en nuestras vidas en una forma poderosa. Amén. Los que tienen culpas, los que tienen pecados, los que parece que todavía no puedan resolver ciertas debilidades en sus vidas, bueno, reciban el perdón de Dios, recíbanlo hasta hoy, al menos hasta hoy. Y mañana la misericordia de Dios se va a volver a renovar y Dios te va a volver a perdonar hasta que puedas vencer esa debilidad, ese pecado, y Dios te va a restaurar, te va a levantar. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Qué más nos dice la palabra? El perdón te libera de toda esclavitud. Porque lo que produce el pecado es eso, nos produce esclavitud. Somos esclavos, estamos atados. Pero cuando recibimos el perdón, esas cadenas se rompen. Esas cadenas se rompen y ahí es donde tenemos libertad. La frase muy común que uno escucha como pastor, cuando una persona se acerca, dice, pastor, ore usted. Y uno enseguida lee como diciendo, no cree en su oración, no cree en lo que le puede pedir a Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se sienten lejos de Dios y necesitan de alguien que hable con Dios por él. Y está bien que haya personas que ejerzan el ministerio sacerdotal, pastoral, líderes, pero la realidad es que lo que Dios quiere es que todos sus hijos se acerquen a Él. Todos. Nadie queda afuera. Nadie. ¿O acaso tenés que tener un título para acercarte a Dios? ¿O tenés que hacer un curso? ¿O tenés que recibir? No, nadie. Solamente con recibir a Cristo en tu vida, con confesar tus pecados, Dios te perdona y tenés acceso a su presencia. Por lo tanto, como hijo de Dios, uno tiene que experimentar continuamente el perdón para acercarse a Dios. Si tenés esa sensación de que Dios no te escucha porque hay cosas que todavía no resolviste en tu vida, que seguro que las hay, no necesitas que nos cuentes eso porque todos estamos iguales. Es una lucha que tenemos continuamente, amén, todos. Pero sí tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios.
Todos. Todos tenemos que resolver temas de carácter, todos tenemos que resolver palabras que decimos, todos tenemos que resolver formas, estilos que delante de Dios sabemos que a veces están mal. Todos nos presentamos a la cruz del Calvario para que Dios nos redima continuamente. Y eso nos da libertad. Y lo que Dios quiere, queridos hermanos, en este tiempo es una iglesia que viva en libertad. No una iglesia atada, esclava, que se sienta continuamente condenada, sino todo lo contrario. Una iglesia, un pueblo que crea realmente en su perdón, se sienta redimido porque así lo es. Que tiene acceso a la presencia de Dios. Que cuando levanta las manos al cielo, Dios escucha su oración. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que tenemos que vivir en este tiempo. Por eso decimos continuamente, es un tiempo que quizás la maldad está aumentando como nunca, pero también es un tiempo en que la gracia abunda. La gracia de Dios abunda como nunca. Amén. El perdón de Dios está cerca para nuestras vidas como nunca. Dios te perdona. Aleluya. Gracias, Jesús. Vamos a otra palabra. Fíjese lo que dice, hablando Dios de aquel que tenía deudas. El Señor se compadeció de su siervo y le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Amén. Así es nuestro Dios. Fuerte ese aplauso. Así es Dios con tu vida. Se compadece de tu deuda espiritual, te perdona y te deja libre. Es una sensación que inclusive muchos no pueden hacerlo sobre otros. Jesús, hablando de esta parábola, hablaba de que alguien, este mismo que era perdonado, después cuando se encontraba con alguien, no tenía la capacidad de hacerlo y oprimía a aquel que tenía deudas con él. Dios perdona nuestras deudas. Dios perdona y nos deja y nos da libertad. Y eso también es lo que espera de todos nosotros sobre aquellos que nos deben a nosotros, aquellos que han pecado contra nuestras vidas, aquellos que nos han fallado. Dios espera eso. Así como Él ha hecho esto, me perdona y libera la deuda, Dios quiere que también uno pueda hacer lo mismo hacia el prójimo, hacia los demás. Y este es un paso fundamental para experimentar el perdón de Dios. Amén. Recibilo el perdón, aceptalo, sé libre, pero no retengas a nadie. Amén. No ates a nadie, porque Dios va a ver tu actitud de corazón. Que no sea cosa que recibiste el perdón, sos libre y vos tenés a alguien agarrado porque no lo querés perdonar. ¿Me entiende la palabra? Soltalo también, déjalo libre, liberalo de esa deuda. No le tengas, vamos a ver si te perdono, vamos a ver, no sé, no, sino todo lo contrario, rápido, como Dios tiene esa facultad de liberarte enseguida. Dios no te dice, vamos a ver mañana si te perdono, jamás va a decir eso. Sino todo lo contrario, rápido, instantáneo el perdón de Dios y te libera. Bueno, Dios quiere que ejerzamos esta facultad de también perdonar y liberar. Amén. Eso es lo que trae sobre nuestras vidas total libertad. Ahí es donde realmente no hay nada que nos ata, ni con Dios ni con las personas. Por eso también Dios dice que muchas veces hay personas que están atadas porque reciben el perdón de Dios. Claro, porque esta es tu parte. ¿Quién no quiere que su deuda sea perdonada? Amén. Todos. Imagínate si debes mucho dinero y te dicen, ya está, no me debes nada. Olvídate de lo que me debes. Qué lindo, ¿verdad? Maravilloso. ¿Cuánto tienen sus casas hipotecas en el banco? A ver. No, con confianza. No se la vamos a pagar nosotros, eso sí. Bueno, imagínate algunos que mañana vas al banco a pagar y el banco te dice, mira,
el banco sacó una resolución. Las hipotecas no se cobran más, no tenés más deuda. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Queremos ese milagro para los hermanos que levantaron un milagro, ¿no? Un milagro difícil de aceptar. Si uno es negativo, se va a ir del banco y va a decir, no puede ser, algo raro pasó, seguro que me la van a cobrar por otro lado. Bueno, pero si uno tiene fe, dice, gloria a Dios, yo recibo ese milagro, es algo que no nos entra en la cabeza, no puede ser tan fácil. Algo que me iba a llevar 20 años pagar, ahora no se paga más. Si uno tiene fe, dice, lo recibo. En el mundo espiritual pasa esto. Hay gente que su deuda es saldada y Dios te dice, tu deuda está saldada, y uno dice, no puede ser. No puede ser. Y uno se pone en esa postura por falta de fe en el perdón de Dios. Por eso, queridos hermanos, es muy importante tener fe para experimentar el perdón del Señor. Tener fe. Esa fe hace que uno, así como tenemos fe para aceptar un milagro, también tenemos que aceptar por fe el perdón del Señor sobre nuestras vidas. Jamás digas, no puede ser que Dios me perdone. Ni tampoco digas, no puede ser que Dios perdone a mi prójimo, a mi hermano, a alguien que está acá en la iglesia. No puede ser. Porque por ahí uno acepta la deuda, el perdón de la deuda personal, pero no acepta el perdón de la deuda de los otros. Entonces también tenemos que tener fe para saber y entender que Dios perdona toda clase de pecados. Amén. Toda clase de deudas. Vamos a la palabra. El perdón sana las heridas de todo tu ser. Cuando empezamos a experimentar el perdón, nuestras heridas son sanadas. Cuando Dios nos perdona, las heridas que produce el pecado, porque si hay algo que produce el pecado en nosotros es remordimiento. Cuando uno se equivoca, te pesa y te produce remordimiento. Cuando uno recibe el perdón de Dios, se va ese remordimiento, ese dolor. Es lo que Judas no pudo resolver y se terminó quitando la vida, ¿no? Cuando tenía tanta culpa por lo que había hecho, se quitó la vida. No pudo recibir el perdón de Dios. No fue así con Pedro. Pedro hizo algo terrible también, lo negó al Señor, insultó a los que maldijo a Dios también, agredió, hizo todo para negar a Cristo, para salvar su vida, para salvar su pellejo, su prestigio, pero después dice que se arrepintió y fue perdonado. Bueno, esta experiencia es la que a nosotros nos trae tanta libertad, amén, y nuestras heridas son sanadas. Cuando uno peca, seguro que hay personas aquí, hay hermanos y hermanas que han cometido grandes errores y eso trae heridas. Bueno, recibí el perdón de Dios y esas heridas son sanadas. Ni hablar, si alguien te hizo daño, soltá perdón y vas a ver que las heridas que produce ese daño son sanadas, comienzan a ser sanadas, pero experimenta el perdón. Es más, no te pedimos que de un día para el otro aquellos que te hicieron daño vayas y los abraces y quede todo resuelto. A veces como que uno es muy místico con respecto al perdón, piensan que enseguida se resuelve todo y queda todo como si nada. Entendemos que lleva un proceso, pero al menos comenzá a perdonar de palabras, no maldigas. No desees el mal sobre el que te hizo daño, sino empezá a perdonarlo y empezá a bendecir a esa persona. Aunque no haya habido un encuentro, aunque no se saluden, pero al menos empezá a resolver esa situación y vas a ver que esa maraña, ese enriedo de odio y de rencores se va a comenzar a desatar y vas a tener libertad y esa herida va a ser sanada. Amén. Esa herida va a ser sanada y vas a recibir libertad. Tus heridas son sanadas y vas a vivir en libertad. Amén. ¿Cuántos quieren que el perdón regenere sus vidas? Bueno, es tiempo de experimentarlo por completo. No solamente en algunas facetas, sino en todos los aspectos hay que experimentar perdón. Con Dios y para con los demás.
hay que experimentar perdón. No puede el pueblo de Dios, los hijos de Dios no podemos vivir plenamente en libertad y en victoria si no experimentamos el perdón de Dios. Es fundamental. Vamos a otra palabra. Un salmo, capítulo 32, Salmo 32, versículo 3 al 5 dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Amén. El pecado que no se confiesa aún nos quita las fuerzas. Finalmente dice: te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor. Amén. Decite en esta mañana: todos mis pecados van a ser confesados delante de Dios. No oculto nada. Y tú me perdonaste. Y fíjese lo que dice: y toda mi culpa desapareció. Aleluya. Toda. Gloria a Dios. Es algo muy básico para todos los hijos de Dios, pero es algo que muchas veces dejamos de vivir. Es tan simple, pero dejamos de experimentarlo y a veces sentamos a tapar. Y hay un riesgo para los cristianos que tenemos años también eso, que empezamos a tapar más que los cristianos que recién conocen a Cristo. No sé por qué, pero a veces el tiempo nos lleva a empezar a dejar a un lado la gracia y a preocuparnos más por las apariencias de buen creyente y descuidamos esto, el ir a la presencia de Dios y confesar todos nuestros pecados, nuestras culpas. No necesitamos aparentar nada, simplemente necesitamos experimentar la cruz del Calvario. Ni hablar de juzgar al otro, ni hablar de enfocarse en los pecados del otro. ¡Qué gran error! ¡Qué terrible error!, ¿no? De estar ocupado en los errores de los demás. Ocupate de tu vida y acércate a Dios con total confianza y confesá todas tus faltas. Y Dios te saca toda clase de culpas. Amén. Esto es primordial, es muy importante, es prioridad para los hijos de Dios y es algo que nunca debemos descuidar. Nuestra relación con Dios y recibir continuamente el perdón de todos nuestros pecados. Es algo tan básico, pero es algo muy necesario para vivir como hijos de Dios en libertad. Amén. Y va a ver que, ¿por qué es prioridad? Vamos a otra palabra. El perdón regenera tu vida. Y vamos a la otra palabra en Tito que nos dice: nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Este es el punto, aleluya, bien fuerte, es su palabra. Gloria a Dios. Los que ya tenemos años en Cristo, no nos tenemos que olvidar que todavía, que siempre nuestra relación con Dios, nuestro crecimiento espiritual, no es por nosotros. No es por nosotros, es por misericordia de Dios. Amén. No es por nosotros, es por misericordia de Dios. Y a veces con los años, los cristianos evangélicos nos empezamos a creer que somos algo, que estamos bien con Dios porque venimos a la iglesia, estamos bien con Dios porque oramos mucho, estamos bien con Dios porque vemos muchas predicaciones y escuchamos, y empezamos a creer que al final termina siendo por nosotros. Y en realidad, hermanos, no importa el tiempo que estés en Cristo, siempre tenés que tener dependencia de Dios, siempre. Y todos, aunque quizás pasen los años y estés tomado de las manos de Dios, todos tenemos dependencia de Dios. Todos tenemos que ir a la cruz continuamente, todos. Y continuamente necesitamos recibir el perdón del Señor. Y necesitamos que ese perdón nos regenere. Amén. Regenere nuestra alma y nuestro espíritu.
si hay algo que se ha deteriorado en nosotros, bueno, si experimentamos ese perdón continuamente, bueno, es ahí donde somos transformados. Y es ahí donde nuestra vida es transformada totalmente. Si no, corremos el riesgo, y que sucede muchas veces, que cristianos que hace tiempo que siguen al Señor, pero aún están dando mal olor, se están corrompiendo, sus espíritus se están corrompiendo. Pueden crecer en títulos, pueden tener años y tiempo en la iglesia, pero sus espíritus, su alma no es regenerada por no experimentar el perdón. Amén. Tenemos que ir a la cruz, sí o sí a la cruz, para experimentar el perdón de Dios, no una vez, sino continuamente. Por eso no ocultes nada delante de Dios, sino todo lo contrario. Confesá todas tus culpas y vas a ser restaurado. Y vas a ser, tu alma y tu espíritu van a ser regenerados. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a ver cómo Jesús puede hacer que esta obra regeneradora del perdón aún termine con la parálisis de un hombre, de una persona. Y vamos a esta historia del paralítico en Lucas 5:20. Dice, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre, joven, tus pecados son perdonados. Amén. Y ahí es donde este paralítico es sanado. Algo totalmente que muchas veces aún lo practicamos en forma diferente. Cuando uno tiene un problema, como en el caso del paralítico, uno se acerca a Dios y dice, Señor, saname la parálisis. Los amigos de este hombre también se acercaron a Jesús e intentaban que Jesús sanara la parálisis, que hiciera el milagro. Pero Jesús fue a la raíz de la parálisis, a lo que había producido la parálisis sobre este hombre, que era el pecado. Y es lo que muchas veces nos puede suceder a nosotros. A veces estamos detenidos en el tiempo, a veces hay áreas que están paralizadas, a veces hay cosas que no funcionan y pedimos milagros, pero en realidad hay un problema puntual. Lo que tiene que ser restaurado es el pecado. Amén. El pecado produce parálisis. Y vamos a ver las diferentes parálisis que produce el pecado. Vamos a ir a la otra. Ahí está. El perdón quita la parálisis física, mental, emocional, espiritual, económica y relacional. Muchas veces necesitamos que el perdón de Dios nos regenere por esta razón, porque hay parálisis en todas estas áreas. Hay parálisis, hay cosas que nosotros sabemos que cómo tendrían que funcionar y no funcionan, están paralizadas. Si hay algo terrible para alguien que está paralizado es que su mente funciona. Hay muchos cristianos que saben y conocen la palabra de Dios y todo lo que se tendría que hacer y todo cómo tendría que ser. Pero en realidad hay cierta parálisis que no permiten que las cosas funcionen así. Es como si su mente dice, quiero ir para allá, pero vos no te podés mover. Amén. No sé si alguien tuvo esa experiencia de estar como anestesiado, de decir, quiero mover el brazo y no puedo. Muchas veces los que han sufrido una ACV, en su mente lo quieren hacer, pero el movimiento de su pierna, de su brazo, no se puede lograr. Bueno, esa parálisis puede ser espiritual. Conocen de la fe, conocen de los milagros, de Dios, de cómo Él obra, pero no pasa esto, hay parálisis. Y esto lo produce el pecado cuando no es redimido, cuando no hay restauración del pecado. Pero lo que Dios quiere hacer es terminar con toda clase de parálisis y redimirnos, perdonarnos. Entender que los cristianos no tenemos ninguna condenación cuando estamos en Cristo y experimentar el perdón de Dios no una vez, no a veces, sino continuamente. Pero también yo como hijo de Dios tengo que ejercitar el perdón de Dios hacia los demás.
No puedo yo recibir la liberación, el perdón de mis deudas y yo tener retenido a alguien y no querer soltarlo hasta que me pague. ¿Me entienden? Hasta que no perdonarlo, hasta que yo quiera o desee perdonarlo. No, tengo que soltarlo rápidamente. Amén. Eso produce libertad. Y eso hace que el pueblo de Dios viva en libertad. Y es lo que tenemos que experimentar en esta mañana. Cuando este hombre enfermo se presenta delante de Dios, Dios fue a la raíz, restauró la raíz, le dijo, tus pecados son perdonados. Luego vino el milagro. Y lo que todos nosotros tenemos que experimentar es esto, tener resuelto el área del perdón. Primero, recibir el perdón continuamente de Dios siempre. Pero también yo no debo tener retenido a nadie sin perdonar, sino tengo que perdonar. Tengo que soltar, abandonar toda clase de odios, de rencores, de broncas sobre las personas y liberarme de esa situación. ¿Para qué? Para vivir en libertad. Por eso hoy vamos a hacer una declaración de fe. ¿Cuántos quieren experimentar esto? Estamos en las primeras semanas de este año y no nos tenemos que permitir como hijos de Dios estar atados por falta de perdón. No nos tenemos que permitir como hijos de Dios sentirnos alejados de Dios por no experimentar el perdón de Dios, el perdón del Señor. No tenemos que vivir de esta manera, sino Dios quiere todo lo contrario, que tengamos una vida totalmente libre en Él. Y si hay algo que se ha corrompido en mi vida, se está descomponiendo, el poder regenerador del perdón va a actuar en mi vida. Si quizás aún como cristiano estoy dando un poco de mal olor, bueno, Dios me puede restaurar, pero es tiempo de no estar atado bajo ningún aspecto, sino que experimentar realmente el perdón que regenera. ¿Cuántos están dispuestos a esto? Aleluya. Les invito a ponerse de pie. Gloria a Dios. Vamos a declarar esta palabra. En este año 2023 que hemos declarado año de regeneración. Amén. Vamos a ser regenerados en muchas áreas, pero en el perdón es fundamental. Y fíjese lo que vamos a declarar. Decidimos perdonar a todos aquellos. Es una decisión. No esperes que Dios te hable para perdonar, porque ya está dicho por Dios, tenés que perdonar. No esperes que un ángel venga y te diga, hijo, perdoná, vengo en el nombre del Señor, esto es una visión, tenés que perdonar. No creo que un ángel venga para eso, no, va a venir para otra función. Pero para decirte algo que ya está escrito, entonces uno tiene que tomar la decisión. Tenés que decidir, tenemos que decidir. Y también perdonar a todos aquellos que nos ofendieron. Primero, soltar a todos aquellos que tenés retenidos. Si estás enojado con alguien, soltalo. Si alguien te dañó, te lastimó, soltalo. Una relación del pasado, un problema judicial del pasado, algo que te hicieron ahora, alguien que habló mal de vos, alguien que te estafó, que inclusive a veces cuando alguien te hace daño, quedan consecuencias. Por ahí yo hablo del perdón y hay alguien acá que fue estafado y debe estar pensando, claro, usted dice perdonar, pero el que estoy pagando soy yo la deuda. Todavía, entonces me es difícil olvidar, porque todos los meses voy y pago la estafa. Bueno, pero experimentalo todos los meses. Cada vez que vas a pagar la cuota, experimentalo. Pero tenés que vivir y soltar el perdonar hacia los demás. Amén. Y así en cada situación, porque a veces entendemos que puede costar. Bueno, ejercitalo, respirá el perdón. Cuando vuelve esa bronca, revertilo perdonando, declarándolo. Ni hablar si tenés la oportunidad de hablar con la persona, perdoná, continuamente perdoná, pero que puedas estar en libertad. No dejes pasar el tiempo pensando que eso se va a resolver olvidándolo.
No, muchas veces pasa que con el tiempo más se afianza el rencor, más se endurece y aún hasta los demonios aprovechan a tener atado tu vida y la vida del otro o de la otra persona. Por eso es tan importante ejercitar el perdón. No retengas a nadie, soltá a todos. Soltá a todos. Sé que a veces son tiempos en que la maldad es tan grande que a veces las personas que te hacen daño fueron amigos, familiares, personas que te traicionaron, personas que te hicieron daño y que uno a veces cuando escucha dice, qué terrible, cuánta maldad hay en este tiempo. Esta es una realidad, pero hay que perdonar. Los cristianos tenemos que experimentar el perdón, más nosotros que lo vivimos con Dios, que Él no pone una lista de algunas cosas que perdona y otras no. No, Él te perdona todo. Por lo tanto, soltá. Amén. Soltá. Y ni hablar después decir, y recibimos. Amén. Recibimos el perdón celestial. Hay que recibirlo. Recibí el perdón de Dios. Es un regalo de Dios sobre toda condena y juicio que pesaba sobre nosotros. Recibilo el perdón. Recibilo en todas tus áreas, sobre todos tus pecados. Todos. Dios te dice, perdoná al otro y perdonale todo. Pero también, porque yo te voy a perdonar todo, no algunas cosas. No, todo te perdono. Por lo tanto, también ahí, no solamente primero decidimos perdonar, sino damos el paso de fe para recibir el perdón de Dios, este regalo tan hermoso que Dios nos da. Amén.